especial en nuestro país, ¿no? Y es feriado, es domingo, feriado, porque la religión formal de nuestro país es el catolicismo romano. Y así lo festeja como un feriado. Para nosotros que no trabajamos el domingo, puede llegar a resultar un domingo común y corriente, por decirlo de algún modo. Pero para aquellos que trabajan, se toman el feriado, y para aquellos que trabajan en blanco, vamos, ¿no? Pero cuando el pastor me dijo de hablar del tema, dije, ojalá que me toque este tema. Dije, vamos, yo quiero que me diga, y me dijo, wow, buenísimo, María. Es como que mucho no se habla en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro hábitat, por decirlo de algún modo. Yo me puse a pensar y no recordé en las congregaciones donde estuve una prédica que se hable de María. Quizás ustedes que vienen en esta mañana de otras congregaciones, quizás todos los años en su congregación hablan de María. Y justo les tocó hoy venir a otra congregación y van a hablar de María. Qué cosa, ¿no? Pero sí, es como que no se habla mucho. El protestante protesta por todo lo que se ha elucumbrado en torno a ella. Ahora, ¿qué tal si? Tengo dos preguntas acá que van a venir prontito. ¿Qué tal si es tratada de otro modo? ¿Sí? Muchos de ustedes vienen de un trasfondo católico romano y sé que entienden perfectamente esta pregunta. ¿Qué tal si en lugar de venerarla, qué tal si en lugar de realizar hiperdulía, que es el culto que se le rinde a María, o de considerarla como corredentora juntamente con Cristo, qué tal si la reconocemos como lo que realmente fue? Y ese va a ser el objetivo en esta mañana, entre otros, porque uno de los objetivos va a ser que podamos aprender y descubrir lo que nosotros creemos, a diferencia de lo que otros creen. Entonces vamos a tener argumentos para defender lo que nosotros creemos. Pero quedarnos con María, tan solo con ella, va a ser un poco escueto. Focalizarnos solo en ella sería exagerado y opacaría la historia de la redención de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. El objetivo a posteriori, o sea, el objetivo final, va a ser el colocar a Cristo en el centro de nuestro quehacer teológico, y eso es lo que vamos a procurar en esta mañana. Son varios objetivos, vamos a ver si los cumplimos. Vamos a buscar en Lucas 1, y les voy a dejar Lucas 1 para comenzar a descubrir estas cuestiones. Y lo dejamos acá en Lucas 1 por el momento. Vamos a llegar hasta el Magnificat, que sería la magnificación, la alabanza de María, pero para eso falta. Tengan paciencia, ¿sí? Vamos a arrancar por otras cosas. Vamos a comenzar por un juego de probabilidades. Yo estuve jugando con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial me hizo este gráfico, ¿sí? Me hizo este gráfico, empecé a hacerle preguntas y más preguntas, preguntas y más preguntas, para que podamos tener una especie de datos, ¿sí? Empecé a decirle, bueno, ¿cuántas personas había aproximadamente en la época de María? Y me dijo entre 500 y 600 mil personas. Esto está basado en cálculos aproximados, no es exacto. Es una aproximación, dependiendo del censo que realizó Josefo, un historiador romano y demás datos. Empecé a descubrir estas cosas. Bueno, ¿cuántas personas? Entre 500 y 600 mil personas había en ese tiempo. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora, ¿cuántas de ellas eran mujeres? Le pregunté. Y empecé a seguir realizándole preguntas. Bueno, me dijo que aproximadamente en ese tiempo había 250 mil personas, o sea, un 50% de las personas eran mujeres y un 50% hombres. Es un dato interesante, ¿no? Porque ahora no pasa eso. Ahora es 7-1 el cálculo aproximado, ¿no? O algo por el estilo. Entonces seguí haciendo preguntas. Bueno, de Judea, ¿cuántas eran todas las mujeres que eran fértiles? Se consideraba la fertilidad a partir de los 12 años aproximadamente.
María tenía que ser fértil en esa época. Bueno, listo, de Judea, las mujeres fértiles. Ahora le pregunté del linaje davídico, porque por profecía Jesús tenía que ser del linaje de David y los cálculos empezaban a ser cada vez más complejos, hasta que llegué a la última pregunta. De Nazaret tenía que ser, por profecía también. Entonces, si tenía que ser de Nazaret, tenía que tener a María y José descendientes de David. Y el cálculo final que me da, esto se lo puedo dejar para que ustedes lo examinen y para que puedan seguir con este dato y buscar más datos, que el 0,19% era la probabilidad de elección de José y María en Nazaret, del linaje de David. Bueno, y esto está en la Biblia, la predilección. Constantemente vemos predilección, constantemente lo podemos ver. Probabilidad de elección de María y José, que es bajísimo, el 0,18%. Vemos el principio de predilección que se visualiza todo el tiempo en la Biblia. Se visualiza en personas como Caín y Abel, Isaac o Ismael, Jacob o Esaú, José y María. Elección constante en la Biblia, en mi vida. El Señor me eligió para salvación. Esto fue porque Dios quiso, por puro afecto de su voluntad, como dice el apóstol Pablo. Este cuadro no habla, el cuadro anterior no habla de fe, sino de datos. Sí, no es fe, es datos. Pero el hecho de que fueron elegidos por simple casualidad, eso sí es tener fe. No fue casual que hayan sido elegidos. Tuvo que haber una elección divina. Y esto sí es un milagro. Y el título de esta predica es El Gran Milagro. Hubieron muchísimos milagros. Y producto de la predilección y de la elección de Dios de las personas. ¿Sí? Ahora sí vamos a la palabra. Vamos a ver 2 anuncios. Hubieron 2 anuncios con un periodo de 6 meses entre uno y otro. Y fueron producidos por el ángel Gabriel. Y esto es Lucas 1, lo que les dije que más o menos se queden por ahí, aunque vamos a ver muchos otros versículos. Lucas 1 fue el anuncio, fueron 2 anuncios. Y parece que Gabriel estaba ocupado, porque Dios le mandó que en el transcurso de 6 meses se acercara a personas en especial. A la primera que se acercó fue a Zacarías. Y lo vamos a ver el relato, y muchas de estas cosas se van a llevar de tarea para la casa porque es tanta información, para que puedan seguir analizando, como siempre decimos acá los domingos, para que analicen, para que profundicen, para que mediten y, por qué no, se pueda ver en los grupos de vida. El relato está en Lucas 1 del 5 al 25. Zacarías era sacerdote del grupo de Abías y su esposa era Elizabeth. El otro anuncio fue a María y lo van a ver en Lucas del 1 del 26 al 36. La actitud de Zacarías y de María fue similar y no tanto. ¿Sí? Su accionar produjo resultados diferentes. Ambos fueron sorprendidos por el anuncio, se turbaron y se atemorizaron. Obvio, un ángel se les apareció. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros, no? Ambos cuestionaron, hicieron preguntas porque no entendían. Pero no solo esto, sino que no entendían porque se les apareció un ángel, sino también porque el ángel les dijo que iban a tener un hijo, que iban a tener una concepción. Y agrego un punto más, que además esa concepción iba a ser milagrosa. ¿Por qué iba a ser milagrosa? Y bueno, porque Zacarías era de edad avanzada, su esposa Elizabeth también era de edad avanzada, ¿sí? Pero agrego otra cosa más, ella era estéril. Y Zacarías cuestiona al ángel, su respuesta, como la de Abraham y como la de Sara en Génesis, fue con dudas, con falta de fe, con una actitud de un corazón que solo reprocha. Por ese motivo, el ángel
lo deja mudo. En Lucas 1:20 dice, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Actitudes similares y no tanto. María, en cambio, preguntó, y acá está la diferencia entre ambos, porque su pregunta fue de confusión. Consideremos a María, dependiendo de las traducciones que hay, puede llegar a haber traducciones que dicen que era jovencita o que era virgen. Yo considero que era las dos, que era jovencita y que era además virgen. Entonces no entendía, era muy chiquita en cierta medida. ¿Cómo puede pasar esto? Pero su actitud de corazón era distinta. Era de confusión, pero no de incredulidad como fue con Zacarías. Porque pregunta, ella preguntó cómo puede llegar a hacer esto, pero el ángel le responde de un modo específico y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y después dice María, hágase lo que el Señor quiera con mi vida. Qué fe, ¿no? Qué acto de fe, qué diferencia. Son dos anuncios de milagros en realidad. Distintos. Y no tanto. Dos milagros, dos hijos. Que no se podía entender racionalmente. Al creer en los milagros podemos decir que para Dios no hay nada imposible. ¿No es cierto? Podemos descubrirlo y decirlo en fe. Y esto lo repito para que cale en lo profundo de nuestros corazones y sea un acto de fe, producto de una búsqueda en oración genuina hacia un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha y examina nuestros corazones al orar por cosas imposibles. Claro, siempre y cuando sea basado en su voluntad, ¿no? Muchos de nosotros en esta mañana podemos atestiguar que le pedimos al Señor durante tantos años cosas que para nosotros son imposibles, cosas concretas. Pero para Dios no hay nada imposible. Esta frase tiene un contexto. El contexto es de los dos milagros, ¿no? No se puede utilizar como una especie de publicidad y con esto atraer a los distraídos. Organizar una iglesia entera basada en promesas vacías, mayoritariamente promesas de bienes materiales y milagros que nunca ocurren. Una frase armada que poco y nada tiene que ver con el contexto en el que se escribió. El ángel Gabriel, en Lucas 1:37, lo dijo de un modo concreto, y para que no queden dudas, si es que la había en ese relato y si es que la hay hoy todavía entre nosotros en esta mañana, dice en Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Amén. Así es. Ese es el primer punto, dos anuncios con situaciones similares y no tanto. El segundo punto, engendrado del Espíritu Santo. Lo segundo es que Cristo fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué preguntas? ¿Cómo puede ser esto? Hay muchas objeciones, pero todas son producto de un mundo racionalista que rechaza lo milagroso o lo sobrenatural. El cientificismo cree que todo debe pasar por el ojo del laboratorio, realizando pruebas empíricas para determinar datos que eso sí son concretos y son racionales. Por eso con el auge del racionalismo desde el siglo XVIII para acá hubieron un montón de cuestionamientos referidos a la concepción virginal y a la concepción del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver dos cuestionamientos, hubieron muchos más, pero vamos a ver dos que nos van a servir también para refutarlos. ¿Sí? Por eso dije que la prédica también es para que nos sirva con herramientas para que tengamos y podamos decir, bueno, yo creo en esto, por esto, por esto y por esto, ¿no?
Objeciones mitológicas, es la primera objeción que hubo con respecto a la concepción virginal. La objeción mitológica dice que plantea que la concepción virginal fue un invento producto de los discípulos, un mito inventado por los discípulos para dramatizar el origen del Señor y darle relevancia a su contexto, digamos. Bueno, démosle el beneficio de la duda por un par de segunditos. Alcanza con un par de segunditos, porque enseguida lo podemos refutar esto. Si esto fue así, ¿por qué entonces está en la Biblia escrito que iban a ser en Belén? Un lugar así chiquitito que la gente que vivía ahí decía que no puede salir nada bueno de acá, ¿no? ¿Por qué entonces nació en un pesebre, en un lugar tan humilde? Si realmente le querían dar relevancia a Jesús, ¿cómo pudo ser esto? ¿Por qué tantas mujeres hay en el relato? Cuando para esa época las mujeres no tenían un rol protagónico, no tenían poder lo que decían en cierta medida por un tema cultural. Entonces es bastante endeble, ¿no? El mito la objeción mitológica. Enseguida, por eso dije, démosle un par de segunditos que enseguida lo resolvemos. La otra objeción que había, referida a la concepción de María, es la objeción biológica. Y claro, esta objeción puede ser relevante solo para los racionales. El gran problema es que viola el proceso natural. Científicamente es irreconciliable el nacimiento virginal y que Jesús haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Esto racionalmente es imposible. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tan necesario es que lo sea? ¿Por qué debería ser científicamente comprobable? Si en realidad no es un hecho natural, es un milagro y por eso es sobrenatural. ¿Por qué mezclar dos campos epistémicos diferentes que son la ciencia y la Biblia y con eso sacar uno y otro? No tiene sentido invalidarlos. Esencialmente coexisten entonces dos mundos aparentes. Tenemos la crítica racionalista, que la acabamos de ver, la que cuestiona todo lo sobrenatural, la que rechaza todo lo que no se puede demostrar científicamente. Es la crítica liberal, la que rechaza lo sobrenatural, y existen teólogos liberales hoy día. La postura ortodoxa, la nuestra, es la que defiende, la que afirma la importancia y la validez de esta doctrina. Era necesario que Jesús naciese de modo corpóreo. Esto es lo que defendemos amparados en la Biblia, en la historia y en las profecías. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Por eso debió nacer de una mujer, porque debía ser como nosotros. El hecho de que nació de una mujer demuestra que era verdaderamente humano, pero con una diferencia. Su humanidad no fue como la nuestra, dada que Cristo, a diferencia de nosotros, no nació con el pecado original. Fue necesaria una concepción producto del Espíritu Santo para no haber nacido con ese pecado original. Y esto se relaciona con la deidad, con el carácter divino que tuvo nuestro Salvador. Fueron necesarios sí o sí 3 puntos para que esto sucediese, para que existiese una concepción virginal. 3 puntos. Una concepción divina, el 1. Dado que no podía haber nacido mediante el pecado original, era necesaria una concepción divina. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo no pecó. Esto se llama teológicamente la impecabilidad. Cristo no pecó, Cristo fue nuestro sustituto al aceptar
el lugar nuestro, la paga por el pecado que nos correspondía. Cristo absolvió nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz de un modo sustitutorio, ocupando nuestro lugar. Amén. El segundo punto, una adopción. Si Jesús tuviese la naturaleza de José, poseería su pecado. Y si poseía su pecado, no podría ser nuestro Salvador. Dado que él mismo hubiese necesitado un Salvador, y esto se resume en un círculo, una especie de círculo, un argumento circular, un Salvador que necesita un Salvador, un Salvador que necesita un Salvador, no terminamos nunca. Fue necesario que no fuese concepción producto de una persona en pecado como José. El tercer punto de la necesidad de una concepción virginal fue el de José y su simiente. Y este punto es impresionante, porque tanto Mateo como Lucas enfatizan el derecho que tenía Jesús de ocupar el trono de David. Esto era profecía y era necesario en el reino de Dios. Mateo 1:1, 1:7, el 2 y Lucas 1. En muchas ocasiones se pasa por alto este punto de la concepción original para que esto ocurra. Tenía que ocupar el trono de David, sí, pero no de cualquier modo. Jesús tuvo que recibir el derecho legal de adopción de parte de José para que esto ocurra. Porque existía, y este es el punto, existía una maldición de grandes proporciones sobre el ancestro de José, el cual fue Jeconías. Y este punto es un tanto difícil de comprender. Y está en Jeremías, otra tarea más para la casa. Jeremías 22, del 28 al 30, dice el profeta Jeremías: inscriban a este hombre, Jeconías, como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Por este motivo calificaba para recibir el derecho de ocupar el trono de David sin ser afectado por la maldición de Jeconías. Tenía que ser adoptado legalmente. Ahora dejemos un poquito a María y vayamos a José. ¿Cómo era José? Yo puse a José como justo y amoroso. José estaba desposado con María. Los contratos de desposamiento significaban que tenían una obligación legal, aunque claro, no vivían juntos, todavía no estaban viviendo juntos. Este contrato estipulaba todos los arreglos económicos que el padre de la mujer tenía sobre ella y fijaba un dinero para la novia. Los bienes pasaban a ser propiedad de la mujer. El marido solo tenía derecho de usufructo de ellos. Si el contrato matrimonial se rompía, la dote era devuelta a la mujer. La boda o la consumación del matrimonio se celebraba por lo general un año después de realizar el contrato de desposamiento. Cuando se producían hechos de tamaña magnitud, como el caso de que María estaba embarazada, la opción era la de denunciarla y hacer que fuera apedreada. Esto está en Deuteronomios 22, 13 al 21, y esto es difícil. La otra opción era la que estaba analizando José, que era la de romper el contrato de desposamiento, pero no lo hizo. Estaba analizando hacerlo. Era un hombre justo, por eso dije que era justo. Y una persona que amaba a María. Era justo porque no quiso denunciarla y de hecho estaba analizando la idea de no hacerlo. La amaba y en lugar de denunciarla quería separarse de ella secretamente. Esto lo hacía para que no la avergonzaran en primera instancia y luego, claro, según Deuteronomio, para que la matasen. El ángel del Señor le dijo que no tenga miedo porque efectivamente el Espíritu Santo ha sido el engendrador de ese bebé en acto de ser. En ese momento,
cuando estaba pensando José en qué hacer con esto, sabía José que María estaba embarazada porque María se lo dijo, pero María le dijo que fue engendrada del Espíritu Santo y él no lo entendía, no lo creía, no lo sabemos, no lo dice la palabra, pero estaba analizando qué hacer. Mirá, estoy embarazada y el embarazo es producto del Espíritu Santo. Diría José, ¿no? No sé. Pero el ángel se le aparece y le dice, no comiences a temer y recibe a María, tu mujer. José hizo como el ángel le había encomendado y recibió a su mujer. La llevó a su casa obedeciendo al ángel de Dios y le dio la bienvenida al seno de su hogar. De ese modo formalizó legalmente la conexión de su hijo con el linaje de David. Y ahí cerró todo. Impresionante. Ahora sí vamos al Magnificat. Ahora sí, llegamos a la sección que alumbra esta prédica. Comienza una de las alabanzas más hermosas de la Biblia. Es un canto de alabanza llamado Magnificat, que en latín significa magnificar. Cuando María visita a Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, ¿sí? Aproximadamente. Y la historia la podemos descubrir en Lucas 1, 39 al 56. Hubo 6 meses entre ellos y eran primos. Cuando Elizabeth la escuchó, el niño en su vientre saltó de gozo. Antes, el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Por eso el niño salta de gozo, en Lucas 1:15. Después, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth no pudo haber dicho que un bebé, un ser sin nacer todavía, era su Señor, sino fue producto de estar llena del Espíritu Santo. En el versículo 45, además, agrega que María es bienaventurada porque creyó, porque tuvo fe en el cumplimiento que le fue dicho de parte del Señor. Y esto certifica lo que vimos sobre la diferencia entre María y Zacarías. Y ahora sí, vamos a leer el Magnificat. Lucas 1, 46 al 56. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Vamos a ver en esta mañana algunos puntos específicos de esta alabanza. María dice, Dios mi Salvador. Ella reconoció la necesidad de un Salvador. Dios era Salvador de ella, como de todos los demás, como de nosotros. Su esperanza era la gracia divina, no fue libre de mancha, producto
del pecado original, sino que como todos nosotros pecadores que necesitan de un Salvador, María no fue especial en el sentido que no conoció pecado como Jesús. Después dice humilde condición de su sierva. María enfatiza su condición y exalta lo que Dios es. Esa es la diferencia que hace constantemente entre ella y Dios. Por eso se considera bienaventurada. Evidencia a lo largo de todo el Magnificat esta idea. Tuvo un sentido profundo de humildad. Bienaventurada, dice, es el objetivo, entre otros, como dijimos, el de esta prédica. Reconocer realmente lo que significó María, que fue una mujer bienaventurada, una adolescente, una mujer sensible y fortalecida al mismo tiempo, condiciones necesarias para que luego todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, dijo. Y así debería ser, como ella misma lo expresó. Grandes cosas ha hecho el poderoso, santo es su nombre, dice ella. Utiliza dos adjetivos contundentes que hablan acerca del poder que tiene de Dios y de su santidad, su carácter divino. Celebra el poder, la santidad y la misericordia del Señor. Vez tras vez reconoce su condición de mujer humilde, reconoce el favor que Dios tuvo al elegirla a ella y reconoce que los ricos, los soberbios, a diferencia de lo que este mundo cree, en realidad para Dios carecen de importancia los ricos y los soberbios. Pablo, en 1 Corintios 1, 19-20, resalta la poca importancia que tiene el que en este mundo cree ser algo y no es. Dice, porque está escrito, Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Por último, vemos cómo la alabanza de María fue producto de una persona conocedora de la historia de su pueblo y de la historia de la palabra, y sus dichos hacen eco en las oraciones de Ana en 1 Samuel 1:11 y 2:1-10, como aplicación para nuestras vidas en esta mañana. El conocimiento de la historia de la Iglesia, el conocimiento de la palabra, el conocimiento profundo de la misma producen en nosotros que nuestras oraciones estén permeadas por la palabra, expresando nuestros labios acciones de gracia que se desprenden de cada versículo de la Biblia, citada en nuestro corazón y en nuestra mente para luego ser expresadas con nuestra voz. Llegamos al fin a la conclusión. Llegamos a la conclusión final esta mañana, el recorrido que hemos hecho del gran milagro. Habíamos dicho que quedarnos solamente con María no sería prudente. El problema real del pueblo de Israel no era político, no era económico, no era social. El gran problema tampoco era Roma y el poder de su ejército. El gran problema era el pecado, como lo es en nuestra civilización occidental, que se desintegra y se arruina porque no quiere reconocer ni someterse a Cristo. La gran necesidad de la humanidad es reconocer que hay salvación solamente en Cristo. Esto nos recuerda de un modo superlativo a Hechos 4:12, cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el Evangelio.
Vayamos, por favor, al comienzo de nuestras Biblias, Génesis 3:15, que sintetiza magistralmente la obra de redención. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Se denomina esto el protoevangelio, o es el primer evangelio. Dios no consideró como segunda opción que Jesús naciera y muriera por los pecados de sus hijos. Dios no dijo, bueno, ¿saben qué? Ya que no pueden cumplir con la ley, les voy a dar un salvavidas, les voy a dar un plan B para que tengan una salida. No, Dios, mediante su soberanía, mediante su omnisciencia y con el poder de su gracia, determinó todos los acontecimientos a tal punto que abruman. Y parte de esos acontecimientos los estuvimos viendo en esta mañana. Nuestra fe se funda en una historia, en una epopeya de acontecimientos que narra el increíble relato de Dios en la historia de la humanidad. Culmina con la resurrección de Jesucristo, porque la muerte no se pudo enseñorear de Él. Tiene además un final abierto, porque Él prometió venir a buscarnos. Glorioso sea su nombre y su palabra. Cristo es el Evangelio. El autor de Hebreos especifica: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 al 15. Jesús anuló mediante su muerte y su resurrección el poder de aquel que tenía la muerte. Pablo, en su carta a los Romanos 16:20, escribió: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Juan, explicando el final de lo que le esperaba la simiente, dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pablo de nuevo en sus últimos capítulos de 1 Corintios, realizando en el capítulo 15 una tremenda síntesis del Evangelio, citando Isaías 25, Oseas 13, escribió en 1 Corintios 15, 54 al 57, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Este es el evangelio que comunicamos, hermanos y hermanas. Es un evangelio vivo que todavía sigue existiendo, un evangelio que cambia vidas, que alumbra el entendimiento, transforma los corazones y produce que lo que estaba muerto viva. Este es el evangelio. Son insondables, profundos, misteriosos, y abundan los versos que se encuentran en esta, su palabra. ¿Cómo la vamos a descuidar? ¿Cómo no la vamos a leer y estudiar? Da tristeza escuchar decir que no se lee porque cuesta o porque no es gustoso leer. Te animo a que lo hagas. 2 a 5 minutos por día. Te animo a que lo hagas. Pedir al Señor sabiduría y sabé que tenemos una comunidad de fe. Ayer escuché una hermana en un grupo de vida que decía que mujeres que van al grupo de ella no saben leer y escribir. Tenemos una comunidad de fe que le hace gráficos a las mujeres que le podemos enseñar a leer.
Tenemos una comunidad de fe, no estás solo, no estás solita. ¿Sabes que si empezás de 2 a 3 minutos por día, no te va a alcanzar el día? Es terrible, yo digo, no me alcanza el día. Estoy trabajando tanto y no quiero trabajar tanto. No quiero, no te alcanza el día, vas a querer leer más y más su palabra. Qué lindo sería que todos juntos nos agarremos de la mano como no sé, como los profetas, obviamente, literalmente no, pero que nos agarremos como los profetas, hasta con Pablo mismo, y podamos leer juntos Pablo en la carta a los Romanos, de Romanos 11, 33 al 36, cuando dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Termina: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vos lo planeaste todo de antemano, antes de que comience el mundo. Y vos nos has elegido, Señor, por tu gracia, por la soberanía, Señor, que tenés. Vas determinando los tiempos, las edades, las personas, las elecciones. Todo, Señor, está planeado. Todo está determinado por vos, Señor. A vos sea la gloria, la honra, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que vas a hacer, Señor, y porque vas a venir a buscarnos, Señor. En tu nombre. Amén. Muchas gracias.